Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Meteo Windy. Hoy lunes 16 de enero quiero hablaros de este primer temporal invernal en toda la península ibérica en el 2023, que principalmente va a empezar ya hoy, puesto que como vais a ver ya está nevando en ciertos sitios, sobre todo en zonas altas, pero que vais a ver que sobre todo el miércoles y el jueves es cuando realmente se va a intensificar mucho más este temporal en toda la península ibérica. Vamos a hacer una pequeña comparación con Filomena para que veáis que las características van a ser diferentes, es decir, no va a ser ni mucho menos tan intenso como fue Filomena, por lo menos en la zona central, y luego vamos a ver cómo evidentemente va a ser mucho frío, al mismo tiempo mucha nieve, pero sobre todo en zonas altas, y vais a ver también la cantidad de viento que se espera, incluso de lluvia en toda la cornisa cantábrica, así que por lo tanto muy interesante este vídeo. Fijaros que ahora mismo si yo os pongo la situación actual, para eso lo podemos ver muy bien aquí en la página Weather Online, es una página que nos gusta porque el radar que tiene, como veis aquí, hace una distinción entre las zonas donde está lloviendo, que es en azul, y las zonas donde está nevando, que es en color rosáceo. Así que aquí ya veis cómo en la cornisa cantábrica pues ya está nevando, por ejemplo en este momento que yo estoy grabando este vídeo, que son las 11:10 de la mañana, hora de aquí de España, y veis cómo en toda la zona de los Pirineos pues también está nevando en estos momentos. Vamos a ir viendo poco a poco a lo largo de este vídeo las localidades donde se va a notar más el efecto y vamos a hacer alguna comparativa entre ciudades. Y por otra parte vamos a ir viendo el proceso de cómo va a ir la duración de esta tormenta invernal, podríamos decir, o este episodio invernal, y al mismo tiempo, como os he dicho, los lugares donde más va a afectar. Fijaros que para entender bien en qué consiste este temporal, nos podemos ir aquí a Windy, al mapa de presión, y aquí veis, esta es la situación actual. Como veis ahora mismo, los vientos son de componente noroeste, como estáis viendo aquí ahora mismo, en toda la zona del norte de la península ibérica. Observar cómo hay aquí un anticiclón en las Azores y hay una borrasca aquí en la zona del norte de Francia, los Países Bajos, y esta situación va a cambiar. Mirad, vamos a irlo viendo, como por ejemplo ya para mañana martes, fijaros cómo esa borrasca, ahí la tendríais en la zona, ese ciclón, en la zona del Canal de la Mancha, poco a poco se va a ir desplazando hacia el este. Observar cómo el anticiclón también va a hacer que los vientos giren de componente norte, y ahora veis cómo ya para el miércoles principalmente los vientos, aquí los tenéis, ahora serían de componente más del norte, por lo tanto más del Ártico podríamos decir, y va a entrar una masa de aire frío, que va a ser una masa de aire frío polar, que es la que va a producir este episodio invernal en toda la zona de la península ibérica. Vais a ver cómo esto va a durar hasta por lo menos el jueves, poco a poco el jueves veis cómo ya va entrando el anticiclón, y observar cómo ya los vientos van cambiando, ya van rolando más a componente, como estáis viendo, de componente oeste, por ejemplo aquí ya lo vemos perfectamente cómo ya los vientos van a ir cambiando, y por lo tanto este episodio va a durar prácticamente, sobre todo el día fuerte va a ser el miércoles y la madrugada del miércoles al jueves también. Fijaros que es un episodio muy diferente al que hubo con Filomena. ¿Por qué? Pues os lo explico muy sencillamente. Mirad, en el caso de Filomena, lo que ocurrió fue lo siguiente. Hubo una masa de aire frío prácticamente que estaba situada pues en toda la zona de la península ibérica, y luego vino un frente de componente atlántico. Este frente de componente atlántico traía muchísima humedad, y lo que hizo es que produjera una gran precipitación, sobre todo en la zona del centro de la península ibérica, con una gran nevada, como sabéis, de 60 centímetros. Pero como veis, este episodio, que sería más o menos el de Filomena, sería como lo estáis viendo aquí, este episodio es diferente. Este episodio viene totalmente del norte, y por lo tanto donde principalmente se va a notar es en toda la cornisa cantábrica, en todo el Cantábrico donde principalmente se va a notar, y en todas las zonas donde haya sistemas o cordilleras y en altura, es decir, todas las estaciones de esquí prácticamente de la península ibérica van a recibir una abundante cantidad de nieve, pero no tanto, como vais a ver, en las ciudades. Perdón. Así que por lo menos esto es la diferencia que hay con Filomena, como estáis viendo, a comparación de esta próxima episodio invernal. Si vemos ahora, por otra parte, para conocer mucho mejor cómo se va a producir este descenso de temperaturas y al mismo tiempo esta nieve que va a caer en toda la zona de la península ibérica, sobre todo en la parte norte,
Para eso lo que tenemos que ir también es al mapa de temperaturas. Mirad, vamos al mapa de temperaturas, vamos a poner, esta es la temperatura en superficie que hay ahora mismo, pero vamos a ponerlo a 850 hectopascales, es decir, a 1500 metros de altitud. Observar que ahora mismo a 1500 metros de altitud, la zona que veis aquí de color azul quiere decir que las temperaturas están por debajo de 0 grados. Vais a ir viendo cómo para el martes ya empieza a entrar, ahí lo veis perfectamente, esa masa de aire más frío a 1500 metros de altitud que va prácticamente, como veis, a invadir toda la península ibérica. Si yo pongo, por ejemplo, aquí cuál es la temperatura que habría a 1500 metros de altitud, bueno, pues aquí veis claramente, por ejemplo, 5 grados bajo cero al norte de Madrid, o por ejemplo en la meseta del norte, como veis, 3 grados bajo cero y así sucesivamente. Fijaros que esto nos permite conocer muy bien cuál es el momento o del episodio donde más intensidad va a tener, es decir, donde va a haber más nevadas, más frío, etcétera. Si yo lo pongo ahora para el jueves, os fijaros como ya para el jueves poco a poco entra de nuevo aire más cálido y por lo tanto ya el episodio invernal va a ir remitiendo. Si ahora os lo pongo a una altitud de 5.500 metros, fijaros cómo de nuevo vais a ir viendo perfectamente esta situación. Mirad, aquí veis cómo, por ejemplo, vamos a ponerlo esto aquí al norte de Madrid. Fijaros que, por ejemplo, ahora mismo a 5.500 metros de altitud, la temperatura es de 18 grados bajo cero al norte de Madrid. Pero ahora nos vamos al martes, nos vamos al miércoles y fijaros cómo en el miércoles, cómo ya entra esa masa de aire frío polar y ya la temperatura desciende a los 34 grados bajo cero para el miércoles. Aquí vemos que es el miércoles el día en el que verdaderamente habrá que tener mucho cuidado con las nevadas, con el viento, como vais a ver a continuación, y el tiempo va a ser realmente muy inestable. Fijaros que ya para el jueves, la madrugada del miércoles al jueves todavía va a ser un episodio muy invernal, pero fijaros como ya el jueves empieza a remitir y ya esa onda, esa vaguada que se ve aquí perfectamente de aire frío se traslada hacia la zona del Mediterráneo y ya empieza a remitir ese temporal. De manera que si ponemos el mapa de nieve acumulada, vais a ver también las zonas donde se esperan realmente más nieve. Con este mapa de nieve que tenemos aquí en Windy hay que tener cuidado. Os lo digo por lo siguiente. Mirad, si por ejemplo vamos a quitar las isobaras, fijaros que si yo pongo el modelo europeo nos dice que va a nevar prácticamente en toda la cornisa cantábrica y que incluso podría nevar en la zona, como estáis viendo aquí, de la costa. Sin embargo, claro, hay que tener en cuenta que este es un modelo global, es un modelo que no tiene tanta resolución como otros y por lo tanto nos puede engañar, ¿no? Nos puede hacer creer que incluso, por ejemplo, en Gijón puede nevar o en Santander, que como vais a ver a continuación en las localidades que os tengo buscadas, no quiere decir que a lo mejor no pueda caer algún copo, pero evidentemente no, ni mucho menos como se menciona aquí en este mapa del modelo europeo. Si os pongo el modelo ICON EU, que es un modelo regional de mayor resolución, es un modelo alemán, entonces aquí vemos que ya la cosa cambia y ya nos hace ver con mucha mayor exactitud cuáles son las zonas donde principalmente esta cantidad de nieve que va a caer en los próximos días pues va a ser más intensa. Por ejemplo, aquí veis que ya nos indica que, por ejemplo, en la zona de la costa, lo que sería Gijón, por ejemplo, Santander, probablemente San Sebastián, pues evidentemente no parece que la nieve vaya a llegar incluso a la zona de la playa. Eso sí, fijaros que en los Pirineos se esperan acumulaciones de nieve que podrían estar entre los 160 centímetros o, por ejemplo, también en la zona de la cornisa cantábrica, en la zona de la cordillera cantábrica, hasta casi 65 centímetros de nieve, es decir, que la nieve va a ser muy abundante prácticamente, como veis, en todas las estaciones de esquí. Aquí lo veis también en la zona del sistema central, en la serranía de Cuenca, las béticas y en las penibéticas. Y observar que, por ejemplo, en ciudades se espera que pueda nevar en Burgos, en Ávila, Segovia, Cuenca, pero como vais a ver a continuación no serían nevadas en las capitales especialmente muy importantes o muy intensas. Eso sí, en las cordilleras, como estáis viendo, nevadas, por ejemplo, en el sistema central que podrían llegar hasta los 40 centímetros de acumulación de nieve para los próximos días. Si somos un poquito más específicos en todo lo que os estamos mencionando, fijaros que si os pongo ahora también la acumulación de lluvias, esto sí que lo tenemos que tener muy en cuenta, Fijaros que en los próximos 5 días
se esperan acumulaciones de lluvia en toda la zona del Cantábrico que podrían llegar a los 200 milímetros de precipitaciones, es decir, 200 litros por metro cuadrado en los próximos 5 días en prácticamente toda la costa cantábrica, así que eso sí que hay que tenerlo muy en cuenta, puesto que como viene el viento de componente norte, es en esta zona donde principalmente el temporal se va a notar mucho más. Y lo mismo os puedo decir con relación a la acumulación de viento. Observar que si os ponemos aquí el mapa de acumulación de viento, vamos a ver si lo podemos cargar con Windy, aquí lo tenemos. Fijaros que nos indica que hay zonas en las que los vientos podrían llegar hasta los 150 km por hora, rachas muy fuertes, sobre todo en zonas altas de montaña, donde podrían llegar a rachas muy fuertes. De hecho, fijaros los avisos que se han dado, los avisos prácticamente durante todos estos días, prácticamente como veis solamente se libra lo que es el suroeste de la península ibérica, por rachas de viento muy fuerte, por nevadas, etcétera, etcétera. Podéis ir a cada una de las regiones que más os interese y aquí tenéis por rachas de viento de 90 km por hora, o en las zonas donde a lo mejor puede nevar, os indica claramente también cuáles pueden ser las cantidades de nieve que se pueden esperar en ciertas zonas, así que aquí tenéis en Windy perfectamente dibujado todos los avisos que la EMT ha dado. Luego, por lo tanto, como veis, un temporal bastante intenso, sobre todo recordad el miércoles y la madrugada del miércoles al jueves. Vamos a ir viendo ahora también por localidades lo que se puede esperar. Mirad, tenemos aquí registrados una serie de ciudades. Fijaros, por ejemplo, el supuesto Gijón, para que veáis exactamente lo que nos dicen los modelos de si realmente puede nevar en lo que es la costa, ¿no? Es decir, en la playa de la zona de Asturias o de Cantabria, y observar que la temperatura puede descender hasta los 3 grados, sería la temperatura más baja que se espera para este episodio en los próximos días en toda esta zona. Luego, por lo tanto, las probabilidades de nieve son escasas, evidentemente con 3 grados es más difícil de que pueda nevar, pero puede que caiga algún copo, como estáis viendo, porque 3 grados, dependiendo de la humedad que haya en el aire, se pueden ver algún copo de nieve. Lo que sí que destacamos son las lluvias que se pueden registrar en esta zona. Como veis, son acumulaciones de lluvia que podrían estar rondando los 170-180 litros por metro cuadrado hasta el viernes. Luego, por lo tanto, mucha atención a las cantidades de lluvia que se pueden generar en toda esta zona, y vientos hasta de 85 km por hora, por ejemplo en Gijón. Si pongo Santander, veis que más o menos es exactamente igual. Máximas que pueden llegar el miércoles a los 6 grados, mínimas a los 3 grados y las lluvias muy intensas. Os pongo ahora Vitoria, que por supuesto está más alto, ¿verdad?, en el País Vasco, y aquí veis como el miércoles sí que se espera que en Vitoria pueda nevar, puesto que la temperatura puede descender la mínima el miércoles hasta los 0 grados. Luego, por lo tanto, parte de la lluvia que caiga o de la precipitación que caiga el miércoles en Vitoria puede ser en forma de nieve. Si pongo, por ejemplo, ahora Burgos, pues veis como en Burgos, por ejemplo, puede nevar el miércoles, el jueves y el viernes. Sin embargo, observar que ya las cantidades de lluvia o de precipitación van a ser muy inferiores a la de toda la cornisa cantábrica. Luego, por lo tanto, las nevadas, si se producen, como vais a ver, no van a ser tan cuantiosas, en este caso, por supuesto, como en las zonas montañosas. Aquí veis que la temperatura puede llegar en Burgos hasta los 3 grados bajo cero para la madrugada del miércoles al jueves. Vientos hasta de 80 km por hora. Luego, por lo tanto, la sensación de frío va a ser muy intensa. Os he puesto aquí Ávila, también temperatura de 3 bajo cero, por ejemplo, para el próximo jueves, con una máxima el miércoles de 1 grado, y por lo tanto puede nevar en toda esta zona, sobre todo el miércoles, pero tampoco se espera que sea una nevada muy intensa. Vientos de 75 km por hora para el martes. Si os pongo ahora aquí Albacete, es para que veáis otra zona ya más hacia el sur, aunque la temperatura va a caer hasta 1 grado bajo cero para el próximo jueves. Sin embargo, las lluvias van a ser muy escasas y por lo tanto no se esperan realmente grandes nevadas. Y os he puesto por último Madrid. Fijaros que para Madrid el modelo nos da que puede caer algo de nieve, aquí veis nieve y aguanieve, para, por ejemplo, el próximo miércoles. ¿Por qué? Pues porque la temperatura puede descender hasta 1 grado, sería la mínima del miércoles, la máxima 7 grados, y por lo tanto, si fuese por la noche, cuando se produjeran esas precipitaciones, pues podría caer algo de nieve, puesto que la temperatura estaría rondando, como estáis viendo aquí, los 0 grados. Así que, por lo tanto, es un episodio
invernal, el primero de este 2023, pero que evidentemente no tiene nada que ver con lo que ya hemos visto en otras ocasiones con Filomena, ni mucho menos, y con lo que hemos visto también en otras ocasiones, ¿no? Así que, por lo tanto, eso sí, toda la zona de las cordilleras, como estáis viendo, va a caer abundante nieve, así que enhorabuena para las estaciones de esquí. Y luego, por otra parte, pues mucho cuidado con los vientos, porque como os he dicho, los vientos sobre todo pueden llegar a rachas de más de 100 kilómetros por hora y eso puede ocasionar claramente muchos trastornos, no solamente las infraestructuras, sino incluso si estamos, por ejemplo, conduciendo con el coche, a esos vientos hay que tenerlo mucho respeto y mucho cuidado. Bueno, pues esto era más o menos lo que os queríamos comentar. Aquí tenéis el mapa donde se esperan las nevadas en los próximos 5 días y por lo tanto tiempo muy invernal.